Buenas noches, bienvenidos a la Escuela de Formación Política de Recrear. Esta es la 11ª clase del primer ciclo 2020. Tuvimos el placer de contar en ocasiones anteriores con la participación en las clases de la escuela de Rosendo Fraga, Diego Giacomini, Horacio Liendo, Mariano Causino, Andrés Cisneros, Agustín Laje, Ricardo Rojas, Alejandro Gómez, Gastón Vigo Gasparotti, Darío Lopérfido, Liana Sabatella, y en esta ocasión tenemos el honor y el grato placer de presentar a Marcelo Elizondo. Marcelo es un amigo de muchos años, pero además es una persona muy importante del comercio exterior. Hizo un trabajo espectacular en su gestión como director de la Fundación Exportar. Fue candidato de varias gestiones para ser ministro, no sé por qué causa todavía no lo ha sido, pero esperamos que lo vaya a hacer dentro de muy poco. Y además una excelentísima persona y profesional. Eh, para resumir un poco su trayectoria, Marcelo es consultor, analista y desarrollador, especialista en negocios internacionales, es máster en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid y abogado de la UBA. Fue exdirector de la Fundación, como le decía, Exportar durante más de 8 años, presidente de la Argentine Chapter International Society for Performance Improvement, presidente del capítulo internacional de LIDE, que es una red de empresarios. Es actual miembro del Consejo Directivo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y director de la Maestría de Desarrollo Estratégico y Tecnológico, y es investigador y docente de la Escuela de Posgrado del ITBA. Gracias a todos por su presencia virtual. Les recuerdo que estamos llegando al final del ciclo. Esta es una de las últimas clases de agosto, de un curso que se dio durante junio y julio también, y que terminará el 26 de este mes. Próximamente vamos a anunciar el nuevo ciclo y su conformación. Y después, como siempre, les voy a ir pasando avisos parroquiales por el chat, mientras Marcelo diserta. Y bueno, no me queda más que eso. Gracias, Jorge San Martino, por tu participación en el equipo, como siempre. Lorena, también en el acompañamiento. Marcelo, cuando quieras, su palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes, gracias por estar del otro lado. En particular quiero agradecer a Aldo Tombión que me convocó hace ya unos cuantos días para compartir esta reunión con ustedes. Como él dijo, nos conocemos hace muchos años, nos hemos visto en distintas facetas de nuestras vidas y bueno, siempre es bueno que los caminos vuelvan a confluir a veces en ocasiones distintas. Quiero agradecerles a ustedes y a este ciclo la convocatoria. Para mí es un gran gusto poder compartir esta reunión con ustedes, sobre todo en una fuerza política con la que yo tengo mucha coincidencia ideológica y de principios. Y además, habiendo escuchado de Aldo los nombres de las personas que han participado de este ciclo antes, muchos de ellos son buenos amigos, eh, bueno, todavía me da más placer poder compartir con ustedes esto. Yo me dedico hace muchos años a el análisis de la economía internacional y a la asistencia a empresas, cámaras empresariales y asociaciones, tanto argentinas como extranjeras, para el desarrollo de negocios internacionales. Y esa visión que tengo tanto desde la perspectiva práctica, porque asesoro a empresas, estoy al lado de los desarrolladores de estrategias y de decisores en materia productiva y comercial, pero también estoy en el ámbito académico, como Aldo contaba, dirijo una maestría en el ITBA que aborda esta cuestión de la problemática de la nueva globalización y tengo algún antecedente en la Fundación Exportar, desde la cual trabajamos en la generación de servicios públicos para el desarrollo internacional. Entonces trato de hacer una confluencia de todo ello para eh, contar hoy y en varias charlas que doy regularmente sobre lo que yo creo que está pasando en el mundo en materia de inserción económica internacional y cómo la Argentina debería prepararse para eso. Por eso, si les parece, voy a compartir algunas ideas, alguna información. En un ratito les agrego algunas slides en un PowerPoint que voy a incorporar. Y yo les agradezco la convocatoria,
la invitación, para mí fue un gusto. La globalización ha avanzado a niveles que son de muy difícil reversión. Ustedes habrán escuchado que se dice mucho, bueno, ahora viene una instancia en la cual probablemente vamos a tener más proteccionismo o más razón económica de los países. Yo creo que el estado de evolución del entrelazamiento productivo que hay en el mundo haría muy difícil que las economías dejen de ser tan internacionales como son. Probablemente haya alguna reformulación de los escenarios y sobre eso vamos a hablar en un rato. Quizás aquel sueño de la economía universal que integre a todos de manera abierta ceda su lugar a una integración más regionalizada y con un poco más de conflicto, pero sobre eso vamos a hablar en breve. Pero la verdad es que la economía internacional ha llegado a niveles de integración enormes. La suma de todas las exportaciones de todos los países del mundo equivalió el año pasado al 30% del Producto Bruto Mundial. En realidad hace unos años que ya viene en ese nivel, más o menos 30% del Producto Bruto Mundial, son unos 26 billones de dólares, billones con B larga, sumando exportaciones de bienes y servicios de todos los países del mundo. Esto está ocurriendo en un sistema muy complejo, en el que ya no hay un comercio internacional como era antes, de empresas que van, venden, cobran y vuelven, sino a través de vínculos sistémicos, de relaciones de empresas que participan más allá de las fronteras en espacios productivos integrales, que se conocen como cadenas transnacionales de valor. La Argentina ha venido bastante desvinculada de todo esto. La Argentina es un país que tiene una pobrísima, se dice paupérrima, participación en los flujos de comercio y de inversión internacionales. Somos uno de los países con menor ratio comercio internacional Producto Bruto, de los 15 con peor ratio del mundo, de los más de 200 países que hay en el mundo. Incluso hemos venido perdiendo participación relativa en el comercio internacional. Hace 60 años, la Argentina generaba el 0,81% de todas las exportaciones mundiales. 0,81. Hoy genera el 0,31% de todas las exportaciones mundiales. Ha venido perdiendo importancia relativa por un modelo de organización, no solamente económico, sino institucional, político, yo diría hasta con un componente cultural y de valores predominantes muy fuerte, que ha hecho que nosotros nos volquemos más hacia adentro que hacia afuera. El problema es que lo que ha mostrado el mundo recientemente, en los últimos lustros, es que los países que más capacidad de vinculación económica internacional tienen muchos beneficios. En primer lugar, mejoran la calidad de su producción de bienes y servicios porque a eso los obliga la competencia internacional. En segundo lugar, mejoran la tasa de inversión porque la única manera de competir es invirtiendo. En tercer lugar, mejoran la cantidad y la calidad del empleo. Hay un mito ahí en la Argentina de que los países más abiertos afectan el empleo. Es al revés. Si uno mire lo que pasa en Latinoamérica, los países más cerrados, que son Brasil y Argentina, los que menos participación del comercio internacional tienen en su Producto Bruto, tienen tasas de desempleo más altas, de 2 dígitos antes de la aparición de la pandemia, mientras los más abiertos, que son los del Pacífico, Chile, Perú, México, tienen tasas de desempleo mucho más bajas. Adicionalmente, también los países más abiertos tienen mucho menos problemas cambiarios, porque en realidad no sufren lo que le pasa a la Argentina, que es que los únicos dólares que consigue son los financieros, y cuando los financieros son el total, hay mucha volatilidad. Cuando los financieros son una parte de los dólares comerciales, de los dólares de inversión extranjera directa, o de otro tipo de divisas que entran por negocios más sustanciales, bueno, entonces ahí cualquier movimiento de volatilidad financiera queda reducido en su importancia relativa porque hay un conjunto mucho más ancho. Y obviamente además los países que exportan más, si tienen mejora en sus exportaciones netas, contribuyen al PBI, generan más recursos. Bueno, nosotros nos hemos perdido mucho de eso y buena parte de la decadencia económica de la Argentina tiene que ver con esa desvinculación de la economía internacional. Somos uno de los países con peor participación en los flujos de comercio, de inversión y de participación en las cadenas internacionales de valor, que son estos mecanismos sistémicos de participación de empresas en relaciones regulares, sistemáticas, constantes, en procesos en los que no solamente se comercia, se invierte, se planifica, se genera conocimiento, se participa en alianzas. Ahora, obviamente el mundo está cambiando bastante,
Y probablemente la pandemia a la cual estamos asistiendo y las reacciones de los países y sobre todo de las empresas van a generar algunos cambios en ese entorno. En mi opinión, lo que va a ocurrir con la pospandemia es una aceleración de tendencias. Nosotros ya veníamos viendo algunas tendencias en los últimos años en el funcionamiento de la globalización, tendencias que con esos cambios lo que van haciendo es exigiendo a quienes quieren actuar de manera exitosa en esos procesos internacionales de ciertas adaptaciones. Yo quiero compartir con ustedes ahora una presentación en la cual les voy a contar un poco lo que yo creo que ocurre en el mundo y el modo en el cual nosotros deberíamos prepararnos para aprovechar esta ocasión de un nuevo escenario. No son muchos slides, pero a mí me gusta acompañarme de, sobre todo, imágenes, porque me parece que grafican mucho. Como yo les decía, yo creo que la globalización está asistiendo a una nueva etapa en la cual entiendo que hay 5 grandes patrones nuevos. Ahora, estos patrones no son consecuencia del COVID-19, esto venía pasando de antes. Lo que ocurre con la sensibilización de los actores políticos y económicos, que ocurre como consecuencia de la pandemia, es que hay una aceleración, hay catalizadores que van afectando las sensibilizaciones y van acelerando procesos que veníamos antes. Yo veo 5 grandes movimientos que me parece que hay que considerar. El primero es lo que yo llamo la intangibilización del valor económico. ¿Qué quiere decir esto? Y voy a ampliar un poquito más adelante. El comercio internacional se desarrolla básicamente dentro de lo que se conoce como cadenas globales de valor, que como yo les decía son vinculaciones sistémicas entre empresas, que no son empresas que comercian one shot, operaciones spot, voy, vendo, cobro y vuelvo, sino que actúan de manera regular en una planificación conjunta más allá de la frontera. El 75% de todo el comercio mundial, de los casi 26 billones de dólares que suman todas las exportaciones de los países del mundo, el 75% de eso ocurre dentro de cadenas globales de valor. O sea, se lleva adelante a través de empresas que tienen alianzas más que clientes en el mundo. Ahora, esto empezó siendo hace unos años, algunas décadas, un proceso de deslocalización productiva de los países desarrollados hacia los emergentes, trasladando espacios de producción y generando eslabones productivos en países asiáticos o algunos latinoamericanos. Esto que aceleró la relevancia de las cadenas globales de valor está cambiando hoy porque aquello que era un proceso de ensamblamiento físico de insumos que iban mejorando su maduración a lo largo de la cadena, un producto primario en la Argentina se transforma en un insumo básico en Brasil y se traslada a México para que se desarrolle un insumo más calificado y se incorpora en un bien final que termina en Alemania y se comercializa distribuyéndolo desde algún otro país. Eso era el funcionamiento de una cadena de valor. En realidad hoy está mutando porque lo que está ocurriendo en el mundo es la consolidación de lo que se conoce como la cuarta globalización. Dice Richard Baldwin que las globalizaciones tuvieron etapas de mucho comercio internacional, luego de muchos flujos de inversión extranjera directa y ahora son globalizaciones, es una etapa de la globalización en la cual lo que prevalece es la generación de conocimiento, los intangibles. El valor económico, el agregado de valor, la generación de valor hoy en esas cadenas está en aquellos que generan intangibles, conocimiento, información, ingeniería, en muchos casos institucionalizado a través de patentes, royalties, pero también a través de know-how, de lo que podríamos llamar capital intelectual. Son los intangibles los que hoy generan valor económico, que pueden estar manifestados en marcas comerciales, en certificación de estándares de calidad, en cumplimiento de normas y exigencias que califican una empresa o un producto, los que intangibilizan, aún vendiendo bienes físicos, no es que los bienes físicos no se venden más, pero están calificados por intangibles, o incluso los que venden servicios que no son físicos, son los que están motorizando esta etapa nueva de la globalización. Miren ustedes cuáles son las empresas más grandes del mundo y se van a dar cuenta que las empresas más grandes del mundo precisamente son las que se dedican a los intangibles. Segunda cosa que está pasando en el mundo es que hay una creciente relevancia de la geopolítica. Esto se está acelerando mucho como consecuencia de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad vuelven a aparecer intereses políticos que afectan el ámbito de los negocios internacionales. Hemos visto
aún antes de la pandemia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. No era una guerra comercial apoyada en un problema de balances comerciales. Era una discusión profunda relativa al respeto del derecho de propiedad intelectual, que los Estados Unidos dicen que en China no se respetaba por una afección a las empresas extranjeras que iban a China sobre su autonomía en términos de la preservación de sus derechos de propiedad. Pero hay muchas vinculaciones de la geopolítica en los negocios. Habrán visto recientemente que el Reino Unido, que había decidido convocar a los chinos para la inversión en 5G, ha retrocedido y dicho, no voy a seguir avanzando con los chinos en esto. Me parece que el mundo va hacia una generación de bloques en las que los países se van a ir asociando en función de identidades y van a generar espacios dentro de los cuales va a haber mucha integración económica, pero esos bloques van a tener mucha distancia con otros bloques, o sea que dentro de los bloques va a haber mucha internacionalidad, entre los bloques probablemente vamos a tener mucha tensión en un escenario geopolítico nuevo. Tercer punto que yo creo que es muy importante que está ocurriendo hoy en la geopolítica, en la economía internacional, es que lo que prevalece son las empresas supranacionales. Es un mundo de empresas. Ustedes habrán visto que hemos escuchado recientemente algunas ideas. Bueno, ahora después de la pandemia vamos a tener más Estado en el mundo y es un mundo en el cual el capitalismo está en retroceso. No es lo que yo creo que va a ocurrir. Miren ustedes lo que hemos visto en la pandemia. En la pandemia hemos visto a SpaceX, una empresa privada de Elon Musk, lanzando por primera vez, empresa privada, un cohete desde Cabo Cañaveral. Hemos visto a Twitter convertirse en el gran boletín oficial privado de todos los líderes mundiales. Hemos visto a Zoom convertirse en la gran plataforma educativa de toda la educación pública en el mundo para resolver el problema de que la gente estaba confinada. Estamos viendo los laboratorios peleándose por avanzar en la vacuna. Y hemos visto un montón de otros casos en los que las grandes empresas mundiales son las que están convirtiéndose en actores, incluso por encima del poder político de los propios estados. Yo creo que eso está consolidado. Sin empresas supranacionales es muy difícil competir en este escenario nuevo. El cuarto elemento importante de esta nueva etapa es que hay nuevos patrones para los acuerdos económicos internacionales. Los países van a seguir negociando y acordando tratados internacionales de integración económica, pero condiciones cualitativas nuevas van a formar parte de esos acuerdos. La reducción arancelaria para integrarse, reduciendo costos, va a ser una cosa importante, pero no tan importante como antes. Es un supuesto. Sobre eso vamos a tener que pensar en confluencias regulativas entre países que van a ir generando espacios de identidad regulativa para que las empresas puedan actuar con más comodidad dentro de esos espacios supranacionales. Por lo que ya no importa solo lo que pasa en frontera en los acuerdos internacionales, sino lo que los países van adaptando para que las condiciones de acción de estas empresas supranacionales, actuando en distintos países en simultáneo, no sean tan distintos y los costos de adaptación vayan reduciéndose. Y el último punto que yo quiero plantear acá como inicio, como disparador, voy a ampliar sobre esto ahora en breve, es que hay un fenómeno tecnológico muy marcado que está ocurriendo en el mundo, que va cambiando la matriz de acción de las actividades económicas, que es lo que yo llamo la multiindustrialización. En realidad, los viejos sectores productivos que estaban muy delimitados en lo que llamaban industrias, están perdiendo sus límites y se están integrando. Entonces la medicina se integra con la industria de la alimentación, la agricultura se integra con la satelización, y bueno, la trazabilidad de un producto en blockchain que termina siendo el intangible que califica un producto, como yo les decía antes, es un ejemplo de este tipo de vinculación entre sectores productivos en los cuales los servicios se vinculan con la industria, en los cuales la ciencia se vincula con la producción manufacturera. Por lo que yo creo que esto, que ya venía ocurriendo de antes, es lo que vamos a tener en adelante, lo que se avisora como una nueva etapa de la globalización y a lo cual hay que prepararse si uno quiere revertir esa desvinculación que la Argentina ha mostrado en relación a su participación en el mundo. Déjenme ampliar un poquito ahora sobre esos 5 puntos. Primera cosa, en mi opinión no hay manera de prever una mejor inserción internacional para la Argentina si la Argentina no se inserta en un movimiento de generación de acuerdos comerciales
regionales, lo que se conoce regularmente como tratados de libre comercio. Que en realidad no siempre son tratados de libre comercio, muchas veces son acuerdos de complementación económica un poco más restringidos, en otros casos acuerdos de integración que incluyen normas vinculadas a la inversión, en muchos otros casos son acuerdos de mera reducción arancelaria recíproca en algunos puntos. Bueno, vean ustedes en pantalla, este es el gráfico más actualizado que tiene la Organización Mundial la Organización Mundial de Comercio. Hoy hay 303 acuerdos vigentes en el mundo. Vean la curva negra que muestra la evolución del stock de acuerdos vigentes en el planeta. Las columnas verticales muestran la cantidad de acuerdos nuevos. Obviamente, cada año hay menos acuerdos nuevos porque están vigentes los anteriores y hay un momento en el que la capacidad de hacer acuerdos nuevos va a terminar. Las curvas, tanto la negra, la roja como la azul, no quiero entrar en tecnicismo, lo que muestran es que hay cada vez más acuerdos vigentes en el planeta. La Argentina participa poco de esto. Nosotros apenas tenemos el acuerdo del Mercosur, desde el Mercosur algún acuerdo con algún otro vecino, como con Chile. Tenemos muy pocos tratados de apertura recíproca y de integración con otros mercados, lo cual dificulta muchísimo la capacidad de esas empresas de las que yo les hablaba de insertarse en mercados externos. De hecho, lo más importante que hemos hecho últimamente, que es el tratado del Mercosur con la Unión Europea, todavía no está en vigencia y no se sabe si va a entrar en vigencia, porque estamos asistiendo a una discusión complicada, se ha enrarecido el proceso de finalización de la última etapa de ese pacto. Bueno, sería una cosa muy mala que eso no ocurriera, pero ahí el Mercosur está planteándose avanzar en recuperar terreno. El Mercosur es de los 20 acuerdos vigentes que hay en el mundo, en realidad son 19, acuerdos internacionales como la Unión Europea, el ASEAN en Asia, la Alianza del Pacífico en América, el NAFTA o el ex-NAFTA en el norte de América y muchos otros que hay vigentes. Hay uno enorme en África, celebrado recientemente, más de 40 países africanos crearon una zona de libre comercio. De todos esos acuerdos que hay en el mundo, el Mercosur es, de todos, el que menor participación del comercio internacional tiene en relación al Producto Bruto Regional. El ratio de exportaciones, Producto Bruto en el Mercosur es 14,5%. El promedio en todos los acuerdos en el mundo es 33%. Hay acuerdos como la Unión Europea, como el ASEAN, que tienen ratios de más de 50%. El Mercosur nos integró entre nosotros 4 socios, pero después no avanzó como plataforma con terceros, porque no acompañó esto que estamos viendo en este momento en pantalla, de modo que hoy hemos entrado en una crisis de un Mercosur que comercia poco. Esto ha sido advertido por Brasil y por Uruguay, que son los que hoy están impulsando romper esa cerrazón y están diciendo, bueno, el Mercosur tiene que avanzar no solamente con la Unión Europea, celebrar acuerdos con Singapur, con la India, con Canadá, con Corea del Sur, todo esto está en agenda en el bloque. No está claro que la Argentina quiera acompañar este proceso, me parece que no, pero ahí hay una discusión interna del Mercosur que no es un tema menor para la política exterior de la Argentina, porque había un consenso hasta hace poco de un Mercosur más cerrado, ese consenso se rompió y hoy hay en la agenda del Mercosur algunos que están impulsando acompañar estas curvas de crecimiento de más acuerdos que el Mercosur no ha acompañado y que por supuesto tampoco la Argentina no ha acompañado. Vean ustedes que en realidad cualquier indicador que nosotros podamos exhibir muestra que el comercio básicamente ocurre dentro de alianzas. Más del 50% de todas las exportaciones mundiales ocurre entre países que tienen algún tratado de preferencia arancelaria entre sí. Y esto va a ir creciendo cada vez más. Por lo tanto, si uno no tiene este tipo de acuerdos, genera mucho más dificultad para la inserción. De hecho, está probado que las empresas argentinas pagan en promedio un 50% más de arancel en el ingreso a mercados externos en cualquier mercado del mundo promedio que el arancel que pagan sus competidores, precisamente por no tener este tipo de facilitaciones. Ejemplo, la industria vitivinícola argentina paga para entrar con sus vinos en México 14,5% de arancel, su principal competidor, la chilena, paga 0% de arancel, porque Chile tiene un acuerdo de libre comercio con México y la Argentina no. Bueno, este tipo de dificultades es un obstáculo enorme para la inserción internacional. Como ustedes ven, yo les decía, hoy casi el 50% de todo el comercio internacional, la curva azul que va en alza, está explicado por el flujo de comercio que ocurre entre países que están integrados a través de acuerdos regionales. RTA significa Regional Trade Agreements, acuerdos de integración regional, en lo cual nosotros hemos participado poco, pero el mundo ha participado y sigue participando. Ese cambio que está ocurriendo en el mundo del que yo les hablaba recién, afecta mucho en este tipo de
patrones de integración del que yo les hablo. Este chart que ustedes están viendo en este momento es muy interesante. Está hecho por el McKinsey Global Institute, que es una división de McKinsey en el mundo que estudia mucho el funcionamiento de la economía internacional. Lo que McKinsey está diciendo es, de los 26 billones de dólares que suman todas las exportaciones de todos los países del mundo hoy, más de la mitad, 13.4, lo ustedes ven a la derecha en el cuadrado rectángulo celeste, dice 13.4T, que es trillions, trillions equivale a billones en español. Más de la mitad de los 26 billones de dólares que se negocian en el mundo entre los países es comercio explicado por lo que se llama intangibles. ¿Qué quiere decir? Que las empresas compiten a nivel internacional agregando valor. Y esa agregación de valor ya no tiene que ver con la manufacturación física, sino con el conocimiento, la ciencia, la innovación, la ingeniería, la información que se incluye dentro de los productos. Sea porque venden servicios añadidos a los bienes físicos, sea porque los bienes físicos tienen mucho conocimiento incorporado en su proceso de producción, sea porque hay certificaciones de estándares, cumplimiento de normas, garantías a través de requisitos técnicos cumplidos que califican a estos productos, sea porque las empresas han desarrollado atributos como marcas comerciales o como know-how en el desarrollo de las vinculaciones internacionales, que son las que explican que luego ocurre el comercio adentro. El comercio de bienes físicos es casi una manera de ejecutar lo que está ocurriendo en el mundo de manera dramática, que es la evolución de la sociedad del conocimiento. El mundo tiene una economía global en la que los que prevalecen son los que generan intangibles: conocimiento, información, ciencia, innovación, ingeniería, propiedad intelectual, royalties, know-how, capital intelectual, como llama Mariano Bernard. Esto es muy importante porque además modifica la matriz estratégica que nosotros debemos desarrollar si queremos recuperar terreno en ese espacio internacional del cual yo les hablaba hace un rato, que nosotros participamos poco. Un ejemplo de esto es lo que ustedes están viendo en pantalla ahora, no pretendo que lo miran, pero lo que está diciendo este chart es, en realidad, los servicios tienen cada vez más relevancia en el comercio internacional, no solamente porque cada vez se venden más servicios, sino porque aún el que vende bienes en el mundo lo hace acompañándolo de servicios pre- y postventa. Y eso tiene que ver con esa sociedad del conocimiento de la que yo les hablaba hace un rato. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál es el sector productivo que tiene la Argentina con más competitividad a nivel internacional? La agroindustria. La Argentina explica, como yo les decía, el 0,31% de todas las exportaciones mundiales. Pero en los agroalimentos, la Argentina explica el 2,05% de todo el comercio mundial. En el promedio somos solo 0,35%. En los agroalimentos somos 2,05%. Somos mucho más importantes en términos relativos dentro del comercio internacional de agroalimentos, sea productos primarios como granos de soja, sea alimentos elaborados como aceites o vinos o jugos concentrados de frutas. En este rubro, que paradójicamente en muchos casos en la Argentina se lo considera productos con poco valor agregado, productos primarios, la primarización se dice. En realidad lo que hay ahí es creciente participación del conocimiento, una semilla genéticamente modificada, la agricultura de precisión, la satelización de la siembra y la cosecha, la generación de un know-how que permite a través de los pools de siembra instrumentar la siembra directa como tecnología de gestión. Todo eso explica que uno puede vender una semilla, pero en realidad detrás de esa semilla lo que hay es intangibles que explican el valor generado, y por eso uno es más exitoso en ese rubro que en otros, porque a pesar de que se siga con una vieja modalidad calificando eso de producción primaria, en realidad lo que hay ahí es mucho más valor generado por esta economía del conocimiento. Es esta economía nueva, que insisto, existe hace unos años. Yo diría, hay una explosión de esta economía que Baldwin llama la cuarta globalización. Baldwin dice, hubo primero una globalización de comercio, después una globalización de inversión extranjera directa, y ahora una globalización que él llama telecommuting, la globalización de los intangibles más allá de las fronteras, por arriba, con compartimiento, con compartir información, con generar conocimiento conjunto, con la interacción que permite crear curvas de experiencia entre actores relevantes en el mundo en conexión constante. Esto se ha acelerado durante la pandemia a través del Zoom y las reuniones virtuales. Eso es lo que hoy genera valor, eso es lo que permite tener éxito. Uno puede vender productos físicos,
pero lo hará en la medida que acompañe la revolución tecnológica. ¿Qué pasará con la industria automotriz dentro de algunos años? Y bueno, en realidad la industria automotriz dejará de hacer autos de la combustión, los hará eléctricos, dejará de hacer autos que se conducen por humanos, serán conducidos por satelización, dejará de vender autos, los alquilará para que uno tenga un auto un rato y lo devuelva. Toda esa evolución tiene que ver con que en realidad el auto va a ser lo menos importante. Lo importante es que los autos estarán conectados con los satélites, proveerán información a la empresa y al que lo alquila, y generará una retroalimentación en la cual lo tecnológico, el software y la evolución tecnológica en la producción y en la comercialización pasará a ser algo mucho más relevante. Miren qué interesante esto que ustedes están viendo a la derecha. Esto es un gráfico de un empresario taiwanés, que se llama Stan Shik, que desarrolló esto que él llama Smiling Curve. Él dice, la cadena de producción en el siglo XX se parecía a una curva, a la curva azul oscura que ustedes están viendo, que dice 1970 a la derecha. Bueno, él dice, en 1970, en realidad uno podía dibujar una cadena de producción en el mundo eh, con una línea en la cual los distintos eslabones de esa cadena de producción generaban más o menos el mismo valor en cualquier instancia, tanto en la ingeniería inicial, en la consecución de insumos para la producción, en el montaje de un galpón y comprar máquinas y la capacitación de los recursos humanos y la producción en masa y la comercialización posterior. Cada uno de esos eslabones generaba más o menos el mismo valor. El valor medido por la utilidad y por la evaluación de las empresas que se dedicaban a cada una de esas etapas. Pero dice Stan Shik, si yo me dedico a analizar lo que pasa hoy en el siglo XXI, la curva en realidad se parece mucho más a la curva celeste más suave, más tenue. Ustedes ven a la derecha, dice 2017. Él dice, en realidad, hoy la curva de producción lo que muestra es que donde se genera valor en el mundo, en la instancia de la globalización actual, es en el inicio de la cadena, donde hay ingeniería, innovación, invención, o en el final de la cadena, que es donde hay comercialización, distribución o marketing y servicio postventa. La manufacturación vale cada vez menos. Por eso la manufacturación se trasladó a Asia para que haya menos costos de producción, porque en realidad es lo que menos utilidad genera. Y probablemente ahora se pueda ver una renacionalización volviendo desde Asia, porque a lo que tendemos es a la robotización de la manufacturación. ¿A dónde está el valor? En la ingeniería, la invención, la innovación, la generación de propiedad intelectual, el diseño, la invención, o en el final, la relación directa con el cliente, incluso la retroalimentación con el cliente, lo cual hace que la curva hoy se parezca mucho más a lo que él llama el smiling curve, una curva de la sonrisa en la cual el valor está al principio y al final y está cada vez menos en la manufacturación industrial convencional. Esto es muy importante para la visión industrialista que muchas veces hay en la Argentina, pensando en la reindustrialización o en el proteccionismo de sectores que efectivamente en muchos casos tienen que ser protegidos porque no se adaptan a este modelo. Ahora, esa protección termina siendo absolutamente insostenible a lo largo del tiempo y termina siendo una contribución a la desvinculación de la Argentina. ¿Por qué la Argentina tiene tan poca capacidad de inserción internacional? Porque en un solo sector, que es básicamente el de los agronegocios, cumple con la Smiling Curve. Una semilla de soja genéticamente modificada está en el inicio, en la cadena muy arriba, o en el final, en la capacidad de participación en las cadenas alimenticias donde se certifican estándares de calidad, se garantiza cumplimiento de normas y requisitos y de estándares, mientras nosotros queremos seguir armando celulares en Tierra del Fuego, estamos apostando al viejo modelo de la manufacturación, que en realidad es lo que menos valor genera y lo que más dificultad nos ofrece para la inserción internacional. De modo que esto que está ocurriendo, esta intangibilización de la economía internacional, es una matriz que uno tiene que entender si uno quiere reinsertar a la Argentina en el mundo. La Argentina no va a volver a insertarse en el mundo por menores costos. El mundo ya no compite por menores costos, sino por más valor, y no va a insertarse de manera exitosa si no acompaña este proceso en el que los intangibles terminan siendo los grandes generadores de valor. Muchas veces en la Argentina confundimos el valor agregado con la manufacturación. Se cree que hay más valor agregado cuando hay más proceso productivo de manufacturación en una cadena, que eso ocurría hace 50 años, no ocurre más. Aquella vieja teoría de Previch del deterioro de los términos de intercambio, en el que los industriales o los desindustrializados avanzaban más, en realidad hoy se ha revertido y hoy estamos en la sociedad del conocimiento. Aquí hay 7
ejemplos de lo que significa esos intangibles de los que ya yo les hablo, la organización productiva, la tecnología de gestión y el management, los modelos flexibles de organización, la creación de ecosistemas, por supuesto el software, la ingeniería, el cumplimiento de estándares de calidad. Todo esto hoy es lo que está permitiendo que las empresas más nuevas, las que más rápidamente se adaptan a esto, sean las más exitosas. Y los países que son más rápidamente adaptables a estos cambios son los que lideran los procesos de globalización. Esto tiene que ver con lo que yo les mostraba hace un rato, que es una modificación de la matriz jurídica de vinculación de los países en el mundo. La vieja idea de los tratados de libre comercio de mera reducción arancelaria, el Mercosur. ¿El Mercosur qué es? Un acuerdo para bajar aranceles entre nosotros. Y nada más que eso. Bueno, esa idea fue muy exitosa en el mundo. Miren ustedes a la izquierda, lo que yo les estoy mostrando, esa curva marca el arancel promedio mundial en el mundo, sumando todos, mundial en el mundo, perdón. Esto de hablarle a la cámara, mirar los gráficos y calcular el tiempo que resta hace que a veces cometa errores de ese tipo. A la izquierda ustedes están viendo la curva que muestra desde 1990 hasta acá el promedio del arancel en frontera en todos los países del planeta. Bajó desde 16% a 5%. Hoy el promedio del arancel en el mundo es 5%, aún con guerra comercial de Estados Unidos y China. El mundo bajó los aranceles. El mundo se abrió y el proteccionismo no pasa más por las restricciones cuantitativas. En esto nosotros no entramos. El promedio del arancel del Mercosur, que nos incluye a nosotros, es 12, 13%, más del doble del promedio mundial. Esa cerrazón es un obstáculo para el acceso a la tecnología y la participación en las cadenas globales de valor. Por eso en el Mercosur se está empezando a discutir la reducción del arancel externo común, también impulsada por Brasil y por Uruguay. Paraguay acompaña, porque en realidad lo que están viendo es si nosotros no acompañamos esta curva y mantenemos un arancel externo de 12, 13%, más del doble de lo que pasa en el mundo, no podemos insertarnos en esta globalización nueva. Ahora, miren el cuadro de la derecha, eso marca la cantidad de nuevos requisitos no arancelarios que aparecen en el mundo. En realidad el mundo empieza a regular a través de exigencias técnicas de calidad, estándares, normas vinculadas con cumplimiento de procesos, con calificación de productos. El mundo es cada vez más exigente y va a ser cada vez más exigente, no por cuestiones arancelarias, sino por requisitos cualitativos. Después de la pandemia esto se va a acelerar. Los consumidores van a quedar más sensibilizados, las empresas van a quedar más sensibilizadas en relación a sus proveedores, los reguladores van a quedar más sensibilizados, por lo tanto, no hay que pensar tanto en cuestiones de costos, sino en cuestiones de cumplimiento de estándares de calidad y de requisitos técnicos, porque esa es la manera en la cual uno puede participar de manera más exitosa en la nueva instancia de la globalización. Por supuesto que esto es de difícil ejecución. Es algo que requiere un esfuerzo enorme para las empresas, para los países, para los profesionales que nos dedicamos a esto. Hay un profesor americano, Mike Johnson, que dice, en realidad lo que estamos viviendo en el mundo es una sucesión de cambios tremendo. Ray Kurzweil dice, no son innovaciones, son disrupciones. Y dice Kurzweil, lo tengo por ahí más adelante en esta presentación, las disrupciones son cada vez más regulares en el mundo, ocurren cada vez en plazos más cortos. Hay un profesional en la Argentina, Alberto Levi, que adaptó la idea de Johnson. Johnson llama, es un mundo VUCA, VUCA por 4 letras, 4 siglas. Un mundo volátil, en el cual todo es muy inestable, cotizaciones, precios, importancias relativas de productos, el ciclo de vida del producto se ha cortado mucho, la tecnología desplaza rápidamente a los líderes y los reemplaza por otros. Es un mundo incierto porque es muy difícil imaginar hacia dónde vamos, sobre todo en términos tecnológicos, pero también culturales y hasta políticos. Es un mundo complejo porque los entornos no son lineales. Dice José María Peiró, un profesor español, la complejidad implica que hay muchos factores en el ambiente y que hay que administrarlos a todos de manera desvinculada uno del otro, lo cual nos lleva a una enorme capacidad de administración del ambiente, que es un atributo muy importante también dentro de estos nuevos intangibles de lo que yo les hablo. Y finalmente es un mundo ambiguo porque muchas veces no entendemos bien cuál es la causa-efecto de lo que está ocurriendo, por qué ocurren las cosas. De modo que hoy
el que gana es el que acierta, el acierto es la principal virtud, pero al acierto no se opone solamente el error, sino que también se opone la confusión. El acierto lleva al éxito, el error lleva al fracaso, pero el error muestra a dónde está el encadenamiento de causa-efecto que explica el fracaso. La confusión es la que en muchos casos nos lleva a no obtener el objetivo deseado, pero no nos permite entender demasiado bien cuál fue el problema. Yo creo que en la Argentina hay más confusión que error, y eso es propio de un escenario ambiguo. Ahora, todo esto que tiene mucho que ver con lo tecnológico, influye mucho en todo lo que les dije antes. Hay empresas supranacionales que son las que más se adaptan a esto, hay cambios regulativos, hay exigencias cualitativas crecientes, hay una globalización 4.0 que en realidad se adapta con mucha velocidad a estos escenarios cambiantes. Y también esto es lo que está influyendo en este nuevo escenario geopolítico. Yo creo que el mundo está mostrando ya hoy una nueva geopolítica en la cual el desarrollo tecnológico y la economía global pasan a ser un factor de extraordinaria importancia. Les muestro algunos casos que hemos visto recientemente. Insisto, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Insisto, el Reino Unido retrocediendo diciendo no voy a utilizar 5G chino. Pero hay cosas que han pasado desapercibidas que están marcando también un mundo geopolítico nuevo. Australia pidió una investigación muy profunda en la Organización Mundial de la Salud en relación a el origen del COVID. China dijo, pues entonces los granos australianos no entran más en China. China tiene en Australia un gran proveedor de granos. La geopolítica, la puja entre intereses estratégicos con un impacto económico. La India ha dicho hace poco que el proyecto chino de expansión de obras de infraestructura en puertos, autopistas, redes de ferrocarriles para llevar sus productos al mundo, que se llama One Belt, One Road, ese proyecto no pasará, dice la India, por Pakistán, mi vecino. Yo me opondré por razones geoestratégicas. Ahí está la disputa que tiene la India con Pakistán. Japón, hace pocos meses, en medio de la pandemia, aprobó un subsidio en su parlamento para hacer que las empresas japonesas tengan más facilidad utilizando estos subsidios para reemplazar proveedores chinos y empezar a tener proveedores en su cadena de valor de otros países de la ASEAN, porque no quiere una dependencia tan alta de China. Miren cómo está moldeándose una geopolítica nueva. Ojo que lo que pasa en Hong Kong, que el apresamiento de la heredera de Huawei en Canadá, que estas disputas que estamos viendo no son hechos aislados. Hay una nueva geopolítica que impacta en lo económico, que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos y que va a influir mucho en el modo en el cual se hacen negocios en adelante. De hecho, en mi opinión, la discusión que está ocurriendo dentro del Mercosur, Brasil, Uruguay diciendo bajemos aranceles, hagamos acuerdos con terceros, tiene que ver con esta nueva geopolítica dentro de la cual se incluye el Brexit. Los británicos diciendo este nuevo mundo exige mucha flexibilidad regulativa, la Unión Europea es muy rígida en términos regulativos, dicen los británicos, nosotros nos sentimos mejor con aquellos que tienen regímenes jurídicos más parecidos a nuestro common law y no tan identificados con el rígido sistema continental europeo. Dicen los británicos, nos llevaremos mejor con Canadá, con la India, con Singapur, que tienen regímenes que son herederos del nuestro. Hay disputas geopolíticas en las cuales hay influencias vinculadas con la cultura, con los valores predominantes, con los mecanismos institucionales, por supuesto con lo tecnológico, que hay que considerar porque tiene que ver con este proceso de evolución del que yo les hablaba. Para ir terminando, acá me permito compartir con ustedes 5 libros que para mí están mostrando mucho lo que está pasando ahora, por si les interesa. A la izquierda, Capitalismo sin capital, Jonathan Haskell. Miren qué interesante la tapa. Muestra una foto de un galpón de producción sin máquinas, solamente una computadora. Haskell dice, la economía global de hoy es una economía de ideas, de conocimiento, de ingeniería, de innovación. Lo físico importa cada vez menos. Lo que importa es la generación de diseño. Lo que importa es lo que se hace en Silicon Valley, el diseño y la invención. No importa el ensamblaje que se hace en Asia. O en todo caso lo que puede importar es lo que después Amazon termina vendiendo y el modo en el cual proliferan los nuevos mecanismos de comercialización. Capitalismo sin capital para Haskell significa capitalismo sin bienes de capital, sin capital físico. Es una exageración, quizás un eufemismo, pero marca una tendencia. Segundo, Ray Kurzweil, se los marcaba hace un rato, en este libro The Singularity is Near,
Ray Kurzweil es el creador de Singularity University. Él hace un muy interesante ejercicio. Dice, el mundo está teniendo hechos disruptivos cada vez más cercanos en el tiempo el uno del otro. Mide desde que el hombre apareció sobre la Tierra. Los hechos de disrupción, de grandes cambios, la disrupción significa interrupción de procesos, disruptio en latín, interrupción, antes ocurrían muy esporádicamente, ahora son cada vez más frecuentes. Miren lo que ha pasado desde que empezó el siglo XXI. Empezamos con una disrupción que causó la caída de las Torres Gemelas, seguimos con el ingreso de China en la Organización Mundial de Comercio que motorizó el paso de los países pobres a países poderosos, continuamos con la crisis financiera de 2008 en el mundo, estamos hoy en este proceso de intangibilización de la economía. Los hechos disruptivos no son accidentes, son parte de la matriz. Tercero, capital intelectual. Mariano Bernardes es un argentino norteamericano que desde Chicago enseña que en realidad lo que hay que tener entonces para tener éxito ahora es confluencias de actores, asociaciones, redes. Hay un profesor inglés, John Kay, que llama arquitecturas vinculares. Hay que ir generando alianzas, masa crítica de integración en la cual la razón de la integración es la capacidad de generar conocimiento aplicado. No importa la idea en abstracto, importa el que la pone en marcha. A mí me gusta poner como ejemplo la siembra directa en la Argentina. Argentina no inventó la siembra directa, pero es la que mejor lo utiliza en el mundo y eso le genera competitividad para la producción agrícola. Cuarto, Baldwin, se los nombré hace un rato. Lo que dice Baldwin es la cuarta globalización, es la globalización del telecommuting. Quinto, Rita Gunther McGrath, una profesora de la Universidad de Columbia, en el libro ahí que ven ustedes a la derecha arriba, The End of Competitive Advantage. Rita McGrath dice, aquella idea de las ventajas competitivas de las que nos hablaba Michael Porter, uno compite en el mundo por productos que son más baratos o que tienen diseño y diferenciación, eso no sirve más, dice Rita McGrath, porque eso supone que hay productos que se consolidan en el mundo. Los productos no duran más, el ciclo de vida se acortó. Ahora hay que tener empresas, no productos. Y la empresa tiene que tener por principal virtud la adaptabilidad. Nadie tiene éxito en el mundo con un producto porque el producto se pone maduro muy rápido. Lo que hay que tener es empresas adaptables para acompañar la evolución tecnológica. Dicho esto, entonces la pregunta es, y esto es lo último que les digo y después dialogamos si quieren, ¿qué tiene que hacer la Argentina para romper esa desvinculación internacional que tuvo durante mucho tiempo, de ser 0,81% de las exportaciones mundiales a ser 0,31% ahora, de tener menos empresas exportadoras que nuestros vecinos? La Argentina tiene menos empresas exportadoras que México y que Brasil, pero también tiene menos empresas exportadoras que Perú, que Chile, que Colombia. Es un país con una enorme pobreza en la vinculación internacional, desde antes de que ocurriera todo esto que les estoy contando ahora. Pero en la medida en que este cambio de matriz de la globalización ocurre y se acelera con la pandemia, habrá, por lo que ustedes escucharon, que yo les digo, yo no soy de los que cree que la pandemia conduce a un proteccionismo nacionalista. La pandemia conduce a una complejización de los negocios internacionales y a una matriz de la globalización afectada por estas razones cualitativas, pero para insertarse la Argentina en este nuevo escenario tiene que corregir una enorme cantidad de inconvenientes que probablemente ustedes habrán abordado con algunos de los que participaron en este ciclo antes de mí en estas charlas. Resumo en 5. Primero, hay que corregir el entorno macroeconómico. Ninguna empresa invertirá para acompañar esta nueva tendencia de la globalización si no se ordena el entorno macroeconómico. Esto implica menos volatilidad, menos inestabilidad, más previsibilidad, pero también correcciones puntuales. No se puede trabajar en este escenario con desdoblamiento cambiario, no se puede trabajar en este escenario con retenciones a las exportaciones, no se puede ser el segundo país del mundo con más presión impositiva a las empresas. El primero es Comoros, el segundo Argentina, de acuerdo al Banco Mundial, 106% de las utilidades. Hay que cambiar el entorno macroeconómico y hay que alentar empresas innovativas, flexibles y adaptativas. Segundo lugar, hay que mejorar el ámbito mesoeconómico. ¿Qué es el ámbito mesoeconómico? El entorno inmediato de las empresas. Las empresas tienen que tener capacidad de acceder a servicios, infraestructura, conectividad, recursos humanos. Además de la macro, hay que trabajar en la meso, porque hoy incluso la generación de redes productivas, de ecosistemas productivos, con la integración con socios locales para tener una plataforma mejor para participar en este escenario complejo es un requisito. Tercero, obviamente la Argentina tiene que mejorar el marco institucional y regulativo. Claramente un país que se resiste a cambiar sus leyes laborales, que se resiste a simplificar el sistema impositivo, un país que cuando regula el teletrabajo en realidad
lo hace más rígido, por lo tanto lo hace menos teletrabajo, un país que elimina las sociedades simplificadas, que elimina trámites digitales y los vuelve al papel, es un país que tiene un marco regulativo que genera costos quizás tan altos como los macroeconómicos. El costo de adaptación constante, el desenfoque que para las empresas genera un ámbito regulativo institucional tan adverso, eh, es probablemente un obstáculo tan grande como muchos de los demás. De hecho, como ustedes verán, yo estoy diciendo ámbito regulativo, pero también ámbito institucional. Si la Argentina tiene una constitución que no cumple y tiene decisiones políticas constantes que afectan la matriz constitucional, eso está generando una fricción que no genera certezas necesarias para que ninguna empresa decida trabajar de manera estructural en este escenario nuevo internacional. Por lo que lo más probable que tengamos entonces es empresas que juegan al corto plazo. Después, cuando tenemos empresas cortoplacistas, no nos quejemos. Es una reacción bastante natural ante el escenario en el cual se desenvuelve. Cuarta reforma, obviamente, el funcionamiento del sistema político. Un sistema político que está todo el tiempo trabajando en el corto plazo, mirando el impacto inmediato de decisiones que deberían ser mucho más estructurales. Un sistema político que tiene una agenda demasiado enfocado en lo provinciano, que además hace de la fricción un valor, que hace de la mentira un valor. Digo una cosa y hago otra, que no entiende que en el mundo la palabra vale. Es un sistema político que además de lo regulativo, además de lo macroeconómico, por su mecanismo de funcionamiento, conspira contra la adaptación a este nuevo escenario internacional. Y finalmente, claramente hay que abrir la economía. Somos una economía que, como yo les decía antes, tiene escasísimos acuerdos de integración económica internacional, un arancel altísimo, tiene trámites y funcionamientos burocráticos que impiden la vinculación de empresas con el resto del mundo, tiene cepo cambiario, tiene desdoblamiento, tiene retenciones. Bueno, es una economía que claramente en ese marco va a tener mucha dificultad. Si nosotros no tenemos más tasa de inversión nacional y extranjera, la tasa de inversión es clave. Sin inversión todo esto no ocurre, pero no hay inversión, si no se cumple todo esto de lo que yo les hablaba antes, lo más probable es que entonces sigamos jugando a golpe de suerte, que suban los precios internacionales, que levante la demanda en Brasil, entonces vendamos algunos electrodomésticos más, o a que dependamos más de lo que pasa afuera de lo que pasa adentro. Pero ojo que mucho de lo que nos ha llevado a esta instancia actual, que no es buena, pero que al menos es algo, incluso podría perderse. Nosotros tenemos por principales mercados a mercados que están cambiando, por lo que no es solamente que tenemos que adaptarnos para mejorar, es que si no nos adaptamos hasta podemos empeorar aún más en la medida en que aquellos a los cuales nos dirigimos también están cambiando y nosotros podríamos perder todavía vinculación, la pobre que tenemos hoy. De modo que a mí me parece que es muy importante plantearnos una visión bastante amplia, bastante profunda de lo que está ocurriendo en el mundo y decir, si nosotros queremos que la Argentina participe de los nuevos procesos globales que se vienen hacia adelante, tenemos que mirar esto de una manera muy profunda, muy sistémica. Acá no hay un mero cambio de si gana Trump o gana Biden, si sube un poquito el arancel de China con Estados Unidos o al revés. Esto es mucho más profundo y requiere una adaptación integral en la cual no solamente la política tiene que cambiar, también tienen que cambiar las empresas, que en definitiva son los actores más relevantes para jugar este juego. Pero dicho esto, y discúlpeme si se me fue un poquito más largo de lo que yo tenía previsto, Creo que un indicador clarísimo es la cantidad de gente que se queda, que en este caso es muy bueno, y lo otro es las ganas que se queda uno de seguir charlando. Es un excelente indicador también de que la conferencia fue excelente. Muchas gracias a vos, Marcelo, por la presencia. Sé que estás siempre muy demandado. Muchas gracias a todos los participantes de la escuela. Les recuerdo que la clase que viene está Ricardo Arriazu dando una charla sobre historia económica, así que cuando quieran ya se pueden inscribir en Eventbrite. Y así como ahora la presencia es virtual, el saludo y el abrazo también es a la distancia, así que sin sonido, si queremos saludarlo a Marcelo, muchísimas gracias, excelente exposición, y nos vemos el miércoles que viene todos. Gracias Abrazo a por la todos. invitación. Adiós.